Buenas tardes, vuelvo a estar por aquí de nuevo. Ya hice un vídeo sobre este libro, El Príncipe de Maquiavelo, pero fue una reseña literaria más que otra cosa y solo duró 3 minutos. Y bueno, he pensado que podría hacer un vídeo explayándome en la teoría política general del famosísimo escritor italiano y su célebre cita de "el fin justifica los medios". Pero vamos a empezar con el origen de la obra. El Príncipe de Maquiavelo fue publicado, que no escrito porque fue escrito mucho tiempo antes, fue publicado en 1513. Fue publicado cuando Maquiavelo estaba en su residencia rural en las afueras de Florencia, porque Maquiavelo había sido expulsado del último gobierno republicano de Florencia, que había sido eliminado por la familia Medici, concretamente por Lorenzo el Magnífico. Como sabéis, la familia Medici, aparte de ser unos importantísimos banqueros italianos de la época bajo medieval y alta moderna italiano y en todo el continente europeo, hicieron una política subrepticia a través de la cual elegían a sus clientes, a sus aliados, a sus criaturas, como en el término que utilizaba en la época moderna para referirse a los súbditos, a los sirvientes de los válidos, los designaban a través del pago del cargo político y ocupaban los puestos más importantes de la República Florentina, que ese fue precisamente uno de los orígenes de la decadencia del sistema político republicano florentino, porque como sabéis, Florencia en este momento es el punto de máximo apogeo del Renacimiento y concretamente de su concepción neoplatónica. Y bien, bueno, de hecho el libro, como sabéis, el inicio del libro es una dedicatoria al famoso Lorenzo el Magnífico, que fue precisamente el que provocó la caída en desgracia de nuestro autor Nicolás Maquiavelo. Y bueno, el gobierno, bueno, creo que he comentado, si se me ha olvidado, que el último gobierno fue liderado por Pietro Soderini, al cual Maquiavelo le critica el haber sido incapaz de sostener el orden en la República, y ese fue el motivo del ocaso del sistema en el que Maquiavelo defiende en otro libro que supuestamente es antagónico, aunque bueno, se piensa que, pues, como cualquier persona, como cualquier ser humano, Maquiavelo a lo largo de los años fue variando de ideas y teniendo unas concepciones y perspectivas diferentes. Y la defensa del modelo republicano lo hace en este libro, que creo que hice un short muy corto. Y quiero hablar concretamente de este libro también, aparte del Príncipe, porque aquí podemos hacer una comparación muy interesante sobre ambos libros, que es El discurso de la década de Tito Livio. Yo os recomiendo la edición de Alianza. Y para el Príncipe la que yo he usado es la de Penguin Clásicos, de Manuel Arias Maldonado. Aunque realmente la obra que le concedió la fama fue otra que no la tengo en físico, la tengo en PDF, que es La Mandrágora, que es una comedia en la que hace una crítica, es una sátira a los valores y a las diferentes clases sociales de la época, completamente a la de los clérigos. Que de hecho el papel de la religión que juega en el Príncipe el cristianismo no es que sea nula, sino que Maquiavelo entiende que la religión ha de ser un instrumento para el soberano para ejercer el control sobre sus territorios y para posibles futuras conquistas. Después de esta breve introducción, el objetivo del Príncipe, el Príncipe se encuadraba en un género literario muy difundido en este momento, en la Baja Edad Media, que eran los espejos de príncipes. Eran unas obras utilizadas y dedicadas a príncipes, a príncipes y a soberanos, como forma de instrucción y de educación y de la perfección de sus cualidades como gobernante. Porque ya sabéis que en el Renacimiento se produce una desviación del eje teológico y teocentrista del mundo a enfocarse y a interesarse por las cualidades del ser humano, aunque siempre y cuando siempre con el objetivo final de establecer una conexión lo más fiel con Dios, porque muchas veces se ha interpretado que a los humanistas la religión cristiana no les interesaba, y de hecho hasta incluso casi que se les consideraba unos ateos prematuros. Y de hecho a Nicolás
A Nicolás Maquiavelo se la considera como un ateo al que no le importa el papel moral de la religión, sino que hay que guiarse por objetivos, por intereses pragmáticos para, para forjar y lograr las metas que un gobernante que en aquel entonces, y bueno, y todavía a día de hoy, porque sigue siendo una obra muy polémica, como ya sabéis, hablaremos del tema de su famosa frase, su cita, que nunca la dijo como tal, la del fin justifica los medios. Bueno, pues en este libro se habla en primer lugar de cómo ha de ser el príncipe, porque precisamente es un espejo del príncipe, y la novedad de este libro, en el cual radica su originalidad y también una gran polémica que le condenaría a estar integrado en los índices de los libros prohibidos tanto de la Iglesia como de los diferentes reinos europeos, aunque, como todos sabéis, pues era un libro muy leído y que fue producto de muchas interpretaciones y de muchos comentarios por parte de los intelectuales desde aquel momento hasta el día de hoy. Tengo muchas cosas que contar, así que tengo que mirar de vez en cuando el guión que tengo hecho desde que empezamos el segundo vídeo de las comunidades. Por cierto, muchas gracias por... Hemos llegado casi a las 80 visitas. Ha sido el mejor vídeo del canal ahora mismo, así que os tengo que felicitar a todo el mundo. Así que bueno, vamos a proseguir. Maquiavelo, en primer lugar, pues habla del principado y habla de los diferentes tipos de principados y cuál es al que ha de aspirar el príncipe. Habla del principado eclesiástico, que se refiere a los territorios de la Iglesia, el cual considera el más complicado de sostener, es decir, de conservar territorialmente y de expandir, porque depende precisamente en buena parte de la fortuna que tenga la Iglesia Católica en este momento, porque además de ser una entidad de ser una institución, una autoridad espiritual, también es una autoridad laica con sus intereses políticos, especialmente en territorio italiano, que fue precisamente la ambición de la Iglesia y de los territorios y de las grandes dinastías italianas la que causó la fragmentación de Italia hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 1870, cuando se produce la reunificación, en la que precisamente el Vaticano quedará excluido por intereses obvios que todos conocemos. Pues habla de los principados eclesiásticos y habla concretamente de dos papas. Habla de Alejandro VI, sobre todo porque su hijo, César Borgia, se convertirá en el general de las huestes pontificias, porque Maquiavelo, aparte de ser un escritor, pues tuvo una dilatada experiencia como administrador de la ciudad de Florencia, porque fue segundo secretario del canciller de Florencia, es decir, tenía un cargo muy importante. Obtuvo ese cargo a través de el vínculo que su padre tenía con uno de los profesores más destacados de la Universidad Florentina en aquel momento. También fue diplomático y escribió diferentes obras sobre la historia de la nación alemana, porque estuvo en Alemania y también visitó Francia. Era una persona que conocía muy bien la realidad de la época en la que le tocó vivir. Y bueno, y especialmente a César, lo que más admira de César Borgia es su gran valentía y su arrojo como individuo y la gran capacidad, la gran iniciativa que tenía para emprender las metas que se tenía propuestas. Porque además, de hecho, la figura de César Borgia tuvo que sorprenderle mucho porque lo conoció personalmente en uno de estos encuentros diplomáticos entre Florencia y la Santa Sede. Porque de hecho, porque en este momento, bueno, y ya desde época de Dante, la Iglesia, no solo en Florencia, sino en muchos territorios, la Iglesia controlaba buena parte de las rentas y de la gestión de los impuestos de muchas ciudades italianas. Y aquí se produce una pugna muy importante, sobre todo en el norte de Italia, porque en el norte de Italia, además de tener que luchar con la aspiración hegemónica de la Iglesia Católica sobre la península itálica, también tiene que enfrentarse con otros dos agentes externos que hará que el territorio del norte de Italia esté muy fragmentado, y es lo que ha hecho que a día de hoy en el norte de Italia, las regiones del norte de Italia como la Lombardía, en la cual seguirá la famosa liga independentista, la famosa liga negra lombarda, hizo que esas ciudades obtuvieran una idiosincrasia y una visión de su propia independencia y su libertad muy bien dibujada, como en el caso de Florencia, que fue la última ciudad que logrará resistir ante el advenimiento de los grandes señores que terminarán gobernando y dirigiendo el destino de los hombres italianos de la Edad Moderna.
Y como he dicho, Florencia será el último régimen republicano, porque bueno, aunque todavía se habla de república, lo que realmente impera es un régimen oligárquico. No hay una república en el sentido cual latino del término. Pues bien, Maquiavelo conoció a César Borgia, pero precisamente al ser uno de sus máximos referentes políticos, el gran defecto que le achaca a César Borgia es que fue el papel de la fortuna del principado eclesiástico de su padre, porque su padre Alejandro VI, que por cierto los Borgias eran valencianos, era un papa español. César Borgia dirige los ejércitos, conquista el famoso ducado de la Romaña, que es su gran hazaña militar como general, pero su padre muere y Julio II, Giuliano de la Rovere, una familia veneciana muy relevante, que era el principal enemigo y el archirrival de Alejandro VI, toma el poder en el Vaticano, se pone la mitra y termina destituyendo a César Borgia de sus cargos y de sus privilegios que había obtenido a través de su padre, porque sus méritos, el mérito debe conseguir sus el príncipe debe tener los méritos que ha conseguido por su propia capacidad, porque si siempre depende de terceros, su situación siempre será muy frágil y dependiente de la fortuna de los demás, porque el papel de la fortuna tiene un papel importantísimo en la obra de Maquiavelo, aunque se le ha adjudicado ser el fundador de la ciencia política, de la política como una ciencia racional, pero realmente la fortuna es un ente astral. El papel de la astronomía, el papel de la suerte y de la providencia en los hechos humanos tiene mucha importancia, y por eso es precisamente que el príncipe debe estar lo más formado posible para que esas circunstancias ajenas e incontrolables a sus manos pues pueda paliarlas de la mejor manera posible. Luego habla de los principados hereditarios, que esos son los más estables porque Maquiavelo considera que a través del derecho, la costumbre y la tradición y la pervivencia de una dinastía en un mismo territorio a lo largo de un mismo tiempo hacía que los súbditos estuviesen mucho más compenetrados con sus gobernantes. Y de hecho el problema ocurría cuando había un cambio de dinastía, como fue en el caso del que hablamos en las comunidades de Castilla, cuando Carlos I, perteneciente a la dinastía alemana de los Habsburgo, sustituía a la tradicional dinastía Trastámara que había gobernado desde el reinado de Enrique II, que Enrique II de Trastámara era un hijo bastardo, aunque bueno, la dinastía Trastámara es de origen francés, pero al final tanto la corona francesa como española habían establecido un conjunto de alianzas dinásticas y matrimoniales desde época de Alfonso VI, o sea, desde que se conquista la ciudad de Toledo en el año 1085 en el siglo XI, hasta prácticamente hoy, porque ahora, a día de hoy, ¿quiénes son los reyes de España? Pues los señores Borbones, el señor Felipe VI. ¿Qué más tenemos que comentar? Bueno, sí, el principado hereditario, y luego está el principado que se consigue a través de la conquista. Y ese es el que Maquiavelo menos recomienda por una situación, porque habla en concreto del Imperio Otomano y habla de que la única forma de que ese tipo de principados pervivan es que el príncipe se traslada a sus territorios, lleve sus ejércitos, se acantone para ganarse el favor de esos súbditos. Pero claro, esa estrategia tiene el inconveniente de que el príncipe solo puede estar en un sitio al mismo tiempo. Por lo tanto, si se dirige a un territorio para atender a unos súbditos, los otros súbditos quedarán desatendidos. Por lo cual Maquiavelo no recomienda especialmente que el príncipe tenga que expandir mucho su dominio si no le resulta conveniente, porque ese es otro papel en la crítica que se le ha hecho a Maquiavelo sobre si el príncipe ha de cometer una acción considerada moralmente reprochable, si eso le beneficia, porque aunque Maquiavelo dice, bueno, no lo dice, la conclusión de Maquiavelo es la siguiente: si el príncipe tiene que hacer un acto que se considera perjudicial desde el punto de vista moral o ético, pero que le resulta beneficioso a él y a su propio reino, incluidos sus súbditos, aunque al súbdito tampoco se le puede tener, aunque al súbdito hay que tenerlo también controlado, porque el papel, la visión negativa que tiene Maquiavelo del ser humano hace, claro, al ser el ser humano un animal voluble y que se deja conducir por sentimientos irracionales, pues el príncipe tiene que tener mucha mano dura. Y de ahí viene también la famosa frase de al príncipe se le recomienda que es mucho mejor que sea temido a que sea amado, porque el miedo que puede tener un súbdito a su príncipe
perdura mucho más que el amor, porque el amor puede ser, el amor es muy estacionario, es muy temporal, es transitorio. En cambio el miedo a una autoridad fuerte que puede ser cruel contigo te infunde más respeto. Nadie se enfrenta a un tío que es más fuerte y más grande y que le da miedo. Y simplemente se subordina a lo que él dice para ahorrarse un problema. O sea, todos en nuestra vida hemos tenido alguna circunstancia así, hemos preferido callarnos y decir, pues mira, no nos compensa y mejor acatamos la autoridad, que precisamente a través del miedo, como los gobiernos, pues tienen controlada la población. No es nada nuevo, pero la novedad la novedad de Maquiavelo radica en la sinceridad con la que lo dice, que hasta el día de hoy ha sido muy polémico. Y luego, ¿qué podemos hablar? Hemos hablado del papel del espejo de príncipe. Bueno, hay una frase muy machista, pero que habla de cómo la fortuna, al ser caprichosa y azarosa, aunque sea un príncipe, aunque sea muy buen un príncipe, aunque sea un excelente gobernante, puede ser aplastado por la fortuna. Y dice que a la fortuna hay que aplastarla como si fuese, hay que golpearla como si fuera una mujer. Así que ya que podéis imaginar lo que opinaba Maquiavelo de las mujeres de su época. Y luego, claro, hablando del tema de contar exclusivamente con sus propias fuerzas, claro, Maquiavelo expresa esto porque en esta época el papel que tenían los mercenarios en la defensa de las ciudades era muy importante, porque los estados no tenían los estados carecían de una fiscalidad adecuada para mantener de forma permanente, para tener un ejército permanente. Pero esto no pasaba solo en Italia, pasaba en Castilla, pasaba en Francia, pasaba en Inglaterra, pasaba en el Sacro Imperio Romano Germánico, porque no había un estado centralizado. Porque recordemos que aquí el territorio político en la Edad Moderna estaba profundamente fragmentado, y en el caso de Italia lo llevaba estando desde la caída del Imperio Romano. Y es aquí donde entra aquí uno de los grandes debates sobre el pensamiento de Maquiavelo, sobre la intención del príncipe, es si realmente este libro estuvo destinado realmente a que los gobernantes europeos de la época lo siguieran a rajatabla, porque no deja de ser un plano teórico. La realidad siempre se vuelve mucho más compleja, y cada situación pues requiere de una solución particular. Aunque luego hay otras interpretaciones que han ido haciendo autores muy relevantes a lo largo de los siglos, como por ejemplo el famoso filósofo ilustrado francés. No era francés, era de origen suizo, pero se le catalogó como francés, a Jean-Jacques Rousseau, el autor del famoso Contrato Social, y el creador, bueno, no fue el creador, la persona que tipifica el mito del buen salvaje, que existe desde la época antigua, pero que en el siglo XVIII va a retornar y a coger mucha fuerza. Jean-Jacques Rousseau decía que El Príncipe de Maquiavelo no fue escrito para los políticos, sino fue escrito para los ciudadanos, para los miembros del pueblo, para que supiesen cómo actuaban los políticos contra ellos, y y que debían comprender el porqué de sus actos, con qué objetivos se hacían y cuál era el resultado que llega a ser en definitiva, en conclusión, el sometimiento del súbdito. Luego también Maquiavelo critica las virtudes morales que debería tener el gobernante de cada época. Porque aunque eso no implica, según Maquiavelo, que el hecho de que el príncipe tiene que tener una apariencia moralmente, a ojos de la sociedad, positiva, porque necesita tener el favor de sus súbditos. Y luego, hablando de otros personajes a los que Maquiavelo cita, tenemos a Fernando el Católico, especialmente por su habilidad como diplomático y como militar para realizar la conquista de Granada, el último reducto del Islam en la península ibérica. También la conquista de Navarra, que fue en el año 1512, presidida por el duque de Alba, por el segundo duque de Alba, si mal no recuerdo. Y también especialmente yo pienso que Maquiavelo tenía una gran envidia por Castilla, porque Fernando el Católico fue capaz de anexionarse Nápoles y de controlar todo el sur de Italia a través de su gran militar, el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba.
el famoso Gran Capital, que vi que su tumba está engranada en un monasterio y aparece un estandarte, un símbolo en el que pone Turcorum Terrum, el terror de los turcos, porque aparte de luchar contra los franceses, luchó contra los corsarios berberiscos y otomanos en el norte de África y en el Mediterráneo central. Y no sé si tengo que comentar algo más. Yo creo que este vídeo ha quedado mejor que el anterior que hice de Maquiavelo, porque sinceramente fue una chustilla que duró 3 minutos. No sé si se me ha quedado algo más. Hemos hablado de Fernando el Católico. Hemos hablado del papado. Hemos hablado de César Borgia. Bueno, se nos ha olvidado hablar de la famosa metáfora del zorro y del león. Es decir, de cuándo el príncipe debe actuar en función de su fuerza o su debilidad. Habla de que el león puede ser muy fuerte, pero sí, puede caer en una trampa que podría haber evitado fácilmente, pero su fuerza era frágil realmente. Y luego habla y también expresa las cualidades del zorro, que aunque débil y pequeño, puede sortear los obstáculos más difíciles que un hombre fuerte y hábil nunca hubiera sido jamás capaz de haber logrado. Y por último, sí, tenemos que hablar de si Maquiavelo apostaba por un gobernante único, por un príncipe autoritario que ostentara la soberanía, o por lo contrario, que realmente quisiera retornar al modelo republicano que había vuelto a resucitar en el siglo XI, empezando con la ciudad de Pisa, luego en Milán, sobre todo las conocidas ciudades-estado italianas, el modelo republicano italiano, que terminará sucumbiendo a raíz de la intervención de los franceses, que terminan ejerciendo su influencia en el norte de Italia, especialmente en el ducado de Mantua, aunque Milán terminará en manos de los españoles. Luego los territorios pontificios, que hacen que el centro de Italia sea un territorio anárquico regido por la Iglesia, porque además la jurisdicción eclesiástica se inmiscuía en los asuntos seculares. Y luego el reino de las dos Sicilias, el de Nápoles y de Sicilia, y las islas de Córcega y Cerdeña, que pertenecían a la corona de Aragón y quedarán integradas al patrimonio de Carlos V de España y a Carlos I de España y V de Alemania. Mi opinión, pues yo pienso que cuando escribió El Príncipe sí que esperaba que un gran hombre, un príncipe virtuoso y tuviera la habilidad de reunificar y reintegrar el territorio italiano y de que Italia volviera a alcanzar la grandeza que había obtenido con Roma, con el Imperio Romano, bueno, o en general con la Roma antigua, porque al final del libro Nicolás Maquiavelo, que era un gran lector, y de hecho la obra de Maquiavelo a día de hoy ha envejecido muy bien, es un gran escritor. Libro que considero imprescindible. Haré un vídeo sobre 5 libros que hay que leer sí o sí. Y yo creo que no va a ser un top en una jerarquía de valor, pero este libro va a entrar seguro. Eso lo puedo garantizar. Y lo que quería decir, que saca una cita de Petrarca, del poema épico de Petrarca titulado África, donde narra las hazañas militares de Escipión africano y Publio Cornelio Escipión Emiliano, que es el encargado de destruir definitivamente Cartago y de realizar la famosa batalla de Zama y de anexionarse definitivamente el norte de África. Y bueno, quería leer la cita para que entendáis el porqué del argumento que os he querido dar. A ver si lo encuentro. Bueno, espérate, es que tengo aquí las citas del final. Valor contra furor, tomarás las armas y hará breve el combate, que el antiguo valor en los pechos itálicos aún no ha muerto. Evoca la virtud militar y heroica de los romanos, a la de la legión romana, que logró expandir y consolidar el imperio más importante que ha existido en el continente europeo. Y luego, por otro lado, claro, en la República pues han pasado más de 20 años y ya estamos en el año 1530. Es cierto que esta obra es la más madura de la teoría de la obra política de Maquiavelo, aunque bueno, también tiene otro libro que habla de la historia de la República, historia de Florencia, que ahí sí que hace una defensa mucho más fervorosa y apasionada de la República Florentina. Aunque eso no quita que aunque sean pensamientos, realmente no son antagónicos, son complementarios
de la evolución del pensamiento del autor a lo largo del tiempo. Y otras obras que puedo comentar, otras obras que me... Bueno, quiero hacer un libro, vamos a ir terminando. Yo creo que llevamos 25 minutos. Espero que os guste el vídeo, va a subirse mañana a las 2 de la tarde, creo. Sí, que va a ser la hora, yo creo que va a ser una hora. Espero que se vaya a mejorar, quiero ir mejorando la calidad de los vídeos, quiero meter imágenes, poner música, pero tengo que aprender y no tengo mucho tiempo, porque estoy estudiando una posición, ¿vale? Y obras historiográficas que os puedo recomendar. Pues yo voy a intentar poner el enlace porque creo que puede estar en PDF. Os recomiendo para Maquiavelo que leáis especialmente la obra de Maquiavelo de Quentin Skinner, que es un politólogo británico que ha escrito muchas obras de la teoría política en época medieval y moderna. También tiene 2 volúmenes que habla de los fundamentos del pensamiento político de la edad moderna, pero eso es ya una visión más general, donde habla de Bartolomé Sosferrato, de Dante, de Marsilio de Padua, de Juan Bodino. De Juan Bodino podríamos hacer un... De Juan Bodino y del concepto de soberanía, que es donde nace el término soberanía, en el libro de los 6 libros de la República, escrito en 1576. No sé, ese libro me falta por leérmelo de las obras así fundamentales. Y seguramente haga un análisis también de este libro, pero necesito volverme a leer porque, como podéis ver, esto es un ladrillo bastante más importante. Siempre me pasa lo mismo en todos los vídeos, tío. A ver si consigo encontrar el tornillo comparado con este, porque este libro ya me lo he leído 3 veces, me lo quiero leer y va a leérmelo otra vez por 4ª vez para tener el vídeo lo más completo posible, pero he estado escribiéndome el guión y no me ha hecho falta, yo creo que lo hemos comentado todo. Y bueno, voy a poner esto para terminar. Y eso es todo por hoy. El último vídeo, la verdad es que ha tenido un buen recibimiento, lo que he dicho, 80 visitas. Así que suscribirse a la campana. Veo que cada vez más gente del canal empieza a ver los vídeos. Hemos pasado de un 0,9% a un 11%. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Darle a like, activar la campana, aunque hay veces que ya sabéis YouTube no, por algún motivo no funciona bien y no envía las notificaciones a las personas que activan la campanita. Y sobre todo comentar, que ayuda mucho, sobre todo más que el like me interesa más el comentario para ver qué opináis y qué visión tenéis ustedes. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Así que hasta luego, hasta luego.